Hola, bendiciones, ¿cómo están? Espero que se encuentren igual que yo, bendecidos porque hoy tenemos la lectura de un capítulo, el cual yo espero que pueda ayudarnos a tener mejor concepción de lo que el apóstol Pablo ha venido diciendo a los Efesios en su carta, la carta a los Efesios. Antes permítame orar, quiero bendecirlo, quiero pedir que Dios traiga sabiduría a usted que ha sacado el tiempo para sintonizar este estudio de la palabra del Señor. Usted que tal vez tuvo que quedarse en casa, no nos puede acompañar presencialmente, pero yo creo que definitivamente la palabra del Señor no regresa vacía. ¿Qué le parece si oramos y luego entramos en materia de lo que el Señor quiere enseñarnos esta ocasión? Vamos a orar. Padre, muchísimas gracias por la bendición de tener una palabra la cual sé que no regresa vacía, y si tú me permites trataremos de aclarar conceptos que están registrados aquí y que son importantes para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Padre, también quiero darte gracias porque a lo largo de las páginas de esta carta hemos podido acrecentar nuestro conocimiento acerca de ti. Gracias porque hay un pueblo que se suma a escuchar tu palabra. Yo espero que esta noche no sea la excepción, podamos ser bendecidos por tu gracia, por tu misericordia y por tu amor. Háblanos, Señor. Oímos como Samuel cuando dijo, habla porque tu siervo oye, con esa misma actitud estamos delante de ti. Ahora te damos honra, te damos gloria y honor, Padre, a ti, al único y sabio Dios, al inmortal, al que vive y reina por los siglos. Oramos en el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Muy bien, amado, le invito a que por lo menos usted pueda escuchar, si no tiene la oportunidad de leer como yo sí, con una Biblia física. Si usted está en casa puede hacerlo. Voy a estar en el capítulo 3 de la carta a los Efesios. Capítulo 3, voy a estar leyendo en la versión Reina Valera del 60. Dice así el apóstol Pablo: por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, los gentiles, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Dice el versículo 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. El capítulo 3, verso 14, que es una última sección, dice de la siguiente manera: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo,
de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Ok, hoy vamos a hablar de lo que contiene este capítulo 3. Así que hemos querido bosquejar y poner un título para irnos orientando. Aquí este tracto de la carta a los Efesios nos va a hablar acerca del misterio y va a hablar acerca de la revelación del misterio de Dios. Entonces, es lo que vamos a ver básicamente en el capítulo 3, la revelación del misterio de Dios. Para eso vamos a iniciar tratando de definir palabras que ya son relativamente familiares para nosotros, pero no todas. Por ejemplo, hemos hablado bastante de la palabra revelación, pero hoy queremos hablar un poquito de la palabra misterio, que se menciona reiterativamente en el capítulo 3, por lo cual las dos palabras claves aquí, me parece a mí, después de haber leído el texto, son la palabra misterio y la palabra revelación. Cuando hablamos de misterio, tenemos que hacernos una pregunta para ponernos a todos a un nivel, digamos, horizontal, donde podamos partir de una enseñanza justa y, digamos, ahora sí entiendo de qué se está hablando o de qué se quiere hablar en este pasaje de la carta a los Efesios capítulo 3. ¿Qué es un misterio? Yo le preguntaría a usted, ¿qué es un misterio? Y usted trate de pensar en lo que a su mente viene cuando usted piensa en un misterio. La gente dice, eso es un misterio. La gente dice, eso es algo misterioso. Pero, ¿qué estamos queriendo decir cuando hablamos de misterio? Yo me permití buscar alguna definición y me encontré que un misterio es aquello que está oculto. Es aquello que cuesta mucho explicarlo porque es confuso, porque no se puede comprender a simple vista precisamente porque está escondido. No es algo que sale a la luz, sino que es algo que ha sido reservado. Es algo, si usted me permite la palabra, secreto. Está recóndito, está ya metido en un lugar donde es inaccesible para aquellas personas a los cuales esto precisamente es un misterio. Entonces, ya sabemos que es un misterio. Un misterio es algo secreto, algo que no ha sido revelado, esa es la palabra, que no ha sido descubierto, por lo menos a los ojos de las personas para las cuales esto sigue siendo secreto o misterioso. ¿Dios tiene misterios? Pregunto. ¿Cree usted que Dios tiene misterios? Bueno, Dios tiene misterios. Y hay cosas que Dios no ha revelado ni tampoco tiene que revelar. Son secretas. Por ejemplo, a lo largo de los años he tenido la oportunidad de aceptar la doctrina, la enseñanza de la Trinidad. No es fácil, racionalmente hablando, tratar de entender este misterio, porque cuando nosotros pensamos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, estamos ya de por sí pensando lógicamente en tres personas. Algunos dicen tres dioses, pero no son tres dioses. El misterio de la Trinidad
a los que hemos querido o hemos tenido la oportunidad de estudiarlo, podemos concluir primero que Dios no lo ha descubierto todo, pero nos ha enseñado lo que necesitamos. Él se manifiesta en tres personas, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no dejando en ningún momento de ser Dios. Esa es su posibilidad de manifestarse. Entonces, Dios tiene misterios. Definitivamente que Dios tiene misterios porque Él es Dios. Es perfecto, es una mente suprarracional que no puede ser entendida con la mente racional. Partamos de eso. No podemos entender a Dios como nos gustaría, como quisiéramos. Si lográramos hacerlo, entonces estaríamos al mismo nivel, en el mismo plano de Dios. Entonces Dios dejaría de ser Dios y nosotros alcanzaríamos un nivel que no es el que ha sido diseñado para nosotros. Entonces, ¿cuál es el misterio de Dios? Partamos de que hay muchos misterios, pero quiero que pensemos por un momento que todas las cosas fueron creadas por Dios. Esto constituye a Dios creador. Y si Dios es creador, tuvo que ser arquitecto, ingeniero de toda una creación. Aparte de eso, Dios es eterno. Dios no tiene principio ni tiene fin. Él no es alguien a quien podamos contener en el espacio o en el tiempo. Es creador, es eterno, pero además Dios es una persona porque Dios tiene voluntad, Dios tiene razón y además tiene sentimientos. Él nos hizo a nosotros a su imagen y semejanza y colocó ese grado de perfección. Él es todopoderoso. Mire lo que he dicho. He dicho que Él es creador, he dicho que es eterno, he dicho que es una persona con voluntad, sentimientos y razón. Y ahora estoy diciendo que es todopoderoso, todo lo puede, pero además es omnisciente, es omnipresente, puede estar en cualquier lugar, pero también es, es un Dios que todo lo sabe, como lo decíamos, es todopoderoso. Y finalmente Dios es amor también. Súmele a todo lo que he dicho que Dios es amor. Y desde el principio Él tenía un plan para la humanidad. Nosotros hoy nos jactamos de pretender entenderlo todo, pero no creamos, no fanfarroniemos pensando que lo sabemos todo. Sabemos lo que Él nos ha permitido que sepamos de Dios. En ese sentido, su plan. Ese plan por mucho tiempo para la primera etapa de la historia que se encuentra contenida en el Nuevo Testamento fue un misterio, no fue revelado, no fue conocido. La gente se preguntaba, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es su naturaleza? ¿Cómo es su carácter? ¿Cómo serían sus expresiones de amor? Solamente teníamos poca información, la cual fue dada a hombres específicos a través de la historia. ¿Qué impedía o qué impidió que los hombres pudieran conocer ese misterio de Dios? Por lo menos el misterio que Dios finalmente nos viene a revelar hasta este momento. El pecado. El pecado es una barrera que se interpone entre Dios y los hombres tan fuerte, tan gruesa, que nos impide conocer el misterio que ahora, escúcheme, ahora presente ha sido revelado. Entonces ya sabemos lo que es un misterio y ya sabemos que Dios tiene sus misterios. Y uno de sus misterios, el principal, tal vez para la humanidad, ha sido revelado recientemente. Estoy queriendo adelantarme, pero ahora vamos a ver la palabra revelación. Ya definimos la palabra misterio. Ahora vamos a definir la palabra revelación. En español, la palabra revelación significa quitar el velo. La hemos enseñado ya por varios jueves o para ustedes en distintos momentos, en distintas transmisiones. Revelación es quitar el velo, descubrir lo que está atrás para que pueda ser ahora a nuestros ojos claro y evidente. Pero esta misma palabra en el idioma griego a usted le va a sonar muy conocida. Es la palabra apocalipsis. Apocalipsis, muchas traducciones
cambian el nombre Apocalipsis por Revelación. El libro de Revelaciones no es otra cosa más que descubrir o quitar, descubrir lo que está oculto. Entonces la palabra revelación puede significar quitar el velo o descubrir, mostrar lo que está oculto. El misterio de Dios ha sido revelado. Entonces Dios nos ha descubierto aquello que estaba secreto. Ahora vamos a ver lo que teológicamente hablando, desde la perspectiva de Dios, teológicamente hablando, tiene que ver con Dios. Teos significa Dios y logos significa ciencia. Entonces, desde la perspectiva de la ciencia que trata el estudio de Dios, existen dos tipos de revelación. Una revelación que es general, ¿ok? Y otra revelación que conocemos como revelación específica. Entonces, Dios se puede descubrir y de hecho se ha descubierto de una forma general. A través, por ejemplo, de la creación. El salmista dijo: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando vemos los atardeceres, el mar, las montañas, las estrellas, el universo, allí hay revelación. Dios se está dando a conocer. Dios está diciendo: soy creador, soy perfecto. Cuando vemos los microorganismos, cuando vemos el cuerpo humano, estamos entonces logrando ver parte de esa revelación, parte de ese secreto que Dios nos descubre como creador. Pero también utilizó a hombres a través de la historia para poder dar tips, para poder mostrarles su carácter. Dios un Dios celoso, Dios un Dios proveedor, Dios un Dios guerrero, que lucha, que pelea por su pueblo. Dios el Dios protector, Dios el Dios pastor. Todo esto a través de la historia, Dios se permite darse a conocer. Pero Pablo nos dice en el verso número 5, dice 3:5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces, Pablo está diciendo que nunca en la historia, por lo menos su historia, la historia anterior a él, y Pablo está en los primeros siglos, está casi en el año en que Cristo viene a la tierra. Pablo nos dice que nunca su propósito eterno, su plan supremo para la humanidad, su gracia, por lo menos su gracia sobreabundante, porque hay gracia de gracia, hay gracia que es sobreabundante. Dice la Biblia que donde hubo pecado, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Nunca en la historia de la humanidad, por la iglesia, la inclusión de los gentiles en su propósito redentor, nunca se dio a conocer a los hijos de los hombres una revelación como la que se ha dado a conocer ahora. O sea que estos hombres no tuvieron la bendición ni la ventaja que usted y yo tenemos ante tanta información. ¿Cuál es la información? La revelación del misterio. Ya vamos para allá. ¿Usted quiere saber cuál es ese misterio? Claro que sí. Cristo es la plenitud de la revelación de Dios. Jesucristo es la revelación. O sea, Dios se descubre en Cristo Jesús. ¿Qué estoy diciendo? Dios se da a conocer en Cristo Jesús. Pero quiero decir algunas cosas que son muy válidas. Por ejemplo, con bases bíblicas, permítame decirle que Juan capítulo 1, voy a tener Colosenses listo, pero Juan capítulo 1, verso 1 dice: en el principio era el verbo. Algunas traducciones cambian la palabra verbo por logos, por palabra. Está bien, no hay ningún problema, no altera el significado. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Cuando vamos a 1:14 de Juan, dice: y aquel verbo que estaba en el principio, que era con Dios y que era Dios, fue hecho carne, encarnó, no reencarnó. Hay que tener cuidado. Reencarnar es una cosa y encarnar es otra muy distinta. El verbo encarnó.
dice la palabra, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. O sea, descendió para habitar en medio de nosotros. Y vimos su gloria, escuche, gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. 2. Cristo es la imagen del Dios invisible, según lo que dice Colosenses capítulo 1, verso 15. Él, hablando de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primero de toda la creación. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Lo que está diciendo es que si Dios es espíritu y es invisible, bueno, Dios toma de alguna manera forma para que podamos verle y conocerle en Cristo Jesús. Cuando las personas vieron a Jesús reír, estaban viendo a Dios reír. Y cuando tuvo carácter y sacó a los mercaderes del templo, era el carácter de Dios. Cuando hubo compasión en su mirada y hubo misericordia, y cuando hizo cosas maravillosas, es Dios. Y si usted no todavía logra captar esto, en Juan capítulo 14, Evangelio de Juan capítulo 14, hay un diálogo sumamente interesante en el versículo, vamos a ver, en el versículo 10 será, no, en el versículo 9, 14, 9, Jesús le dijo a Felipe: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido. Felipe, ¿por qué está respondiendo eso? Bueno, déjeme leerle el verso anterior, los versos anteriores, 7 y 8. Si me conocierais, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto, por cuanto me habéis visto a mí. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. En el verso 9, Jesús le dice a Felipe: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Somos uno. Y cuando usted va a Juan capítulo 17, verso 21, en la oración que Jesús está haciendo, Él dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesús está diciendo: el Padre y yo somos uno, o yo y mi Padre somos uno, en cualquiera de los dos órdenes que usted lo prefiera. Ahora vamos a ver un poquito el contenido de este misterio. Ya sabemos que el misterio es Cristo, el secreto que todavía el Nuevo Testamento o esta generación no conoce, es el secreto de la revelación que ahora en Cristo Dios da a conocerse, que Dios se da a conocer, disculpen. Antes de Cristo teníamos la promesa, los pactos. Dios había prometido muchas cosas, pero las personas no podían palpar realmente la esencia de Dios, porque el Mesías, el ungido, el Cristos, no había todavía llegado. Ahora, cuando Cristo viene al mundo y Cristo tiene contenido. Ese contenido del misterio, yo quiero decirles por lo menos que es un contenido específico, pero también hay un contenido general. En Cristo hay cosas que son muy específicas que le van a afectar a usted directamente y otras que nos afectan a todos de manera general. La carta no se escapa de esto y vamos a ver cuál es el contenido específico en primer lugar. Cuando Pablo está hablando del misterio que es Cristo y lo va a adaptar a los efesios, la iglesia de Éfeso, una iglesia que al fin y al cabo termina siendo la iglesia destinataria, son los que van a recibir el mensaje de primera línea. Es como que yo escriba una carta y se la envía a usted. Y si usted me presta su nombre, Carlos, José, William, Carmen, Marisa, entonces yo voy a poner esta carta es para y le pongo su nombre. Pero también puedo hacer la carta y decir a todos ustedes que me escuchan por las generaciones venideras. Es lo que está sucediendo aquí. Hay un contenido que es específico para poder abordar la situación que viven estos hermanos en Éfeso. Dentro del contenido específico está atacar el problema.
¿Cuál problema está viviendo la iglesia en Éfeso? Un problema de división. Gentiles y judíos están chocando. Entonces ese pueblo está por dividirse. Esos dos pueblos se van a separar porque tienen estructuras sociales, credos, tienen historia diferente. Los judíos se creen el pueblo de Dios, el pueblo de la promesa, y de hecho lo son. Pero ahora hay cosas que han venido a cambiar con los gentiles, de manera que los gentiles tienen derecho, que Pablo va a dejar claro, y que coloca a los judíos y a los gentiles al mismo nivel. Ya no hay uno más importante que otro. Los dos pueblos son igualmente importantes, como lo vimos en el capítulo 2. De dos pueblos hizo uno. Entonces, primero, Pablo quiere atacar este problema y quiere en esta carta, en este capítulo, decir que parte de ese contenido específico es solucionar ese problema que hay entre judíos y gentiles. La iglesia no se puede dividir, no se debe dividir. Y luego, Pablo está declarando que ahora en Cristo, escuche, en Cristo no hay la mínima diferencia entre unos u otros. Negros, blancos, gordos, flacos, altos, bajos, no hay diferencia. No hay gentiles ni hay judíos. Ahora no hay ese tipo de diferencias. De hecho, los gentiles aquí en el verso, vamos a ver, en el verso 9, creo, déjenme buscarlo, está mencionando que ahora son coherederos, pero déjenme buscar, me perdí un momentito. Ok, en el verso 6 vemos donde el apóstol dice que los gentiles son coherederos, y luego dice, y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Necesito explicar esta parte, creo que es importante. El prefijo co, cuando hablamos de copiloto, en este caso coheredero, ese prefijo significa que está al mismo nivel, significa que es igualmente a o de la misma categoría. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo cuando utiliza en el mismo versículo tres palabras, las que si castellanizamos sería más o menos lo siguiente? Los gentiles son coherederos, o sea, herederos de la misma manera que los herederos, pero también son comiembros, o sea, son tan miembros del cuerpo como lo son los miembros originales, por decirlo de alguna manera, y son copartícipes del pacto de las promesas. O sea, este misterio en el Antiguo Testamento estaba escondido. Ahora, todo lo que Dios ha prometido para el pueblo de Israel desde Abraham aplica de la misma manera, en el mismo orden, en el mismo nivel para los gentiles, que ahora son coherederos, copartícipes exactamente de lo mismo y son miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, el contenido específico es atacar el problema y probar que ya no hay diferencias entre judíos y entre gentiles. ¿Cuál es el contenido general? Que sabiendo que la revelación y el misterio es Cristo, entonces en una sola palabra, esa es. El misterio revelado es que Cristo es el misterio de Dios que ahora ha sido dado a conocer. Y con Cristo hay una serie de elementos que nos permiten conocer el carácter, el amor y muchas de los atributos de Dios. ¿Cuál es el vehículo por el cual este misterio llega a nosotros revelado de esta manera? Bueno, el vehículo es la palabra de Dios. Es a través de la palabra que Dios viene a descubrirse, a darse a conocer. Y precisamente el Nuevo Testamento, con la presencia de Cristo y siendo un mensaje ahora cristocéntrico, nos va a hablar y nos va a revelar, nos va a descubrir mucho mejor a nuestro Dios. Recuerde que dije que es a través de la palabra, pero recuerde lo que dice Juan 1:1. En el principio era el verbo, en el principio era la palabra. Entonces, el verbo
de Dios es Cristo y la palabra es entonces Cristo al fin y al cabo. Y el Espíritu Santo viene para complementar esa revelación dada en Cristo Jesús. Jesús dijo, os conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, enviaré al Espíritu de verdad, y Él os enseñará y os guiará a conocer todas las cosas. El Espíritu Santo viene a complementar esa revelación que es Cristo, el misterio de Dios. Este misterio comprende tres temas, por lo menos tres temas principales que Pablo va a mencionar en los siguientes versículos. El tema número 1 tiene que ver con el propósito eterno de Dios. ¿Cuál es el propósito eterno de Dios? ¿Qué es lo que Dios persigue desde la eternidad? ¿O qué es lo que desea como un propósito eterno? Bueno, la reconciliación. Recuerde que el problema más grande se da en el Edén, cuando Dios y el hombre se separan. Pero el hombre se separa no solamente de Dios, se separa también de su prójimo. Adán y Eva se separaron, pero también se separó de la creación y se separó de él mismo. Entonces, el propósito eterno de Dios es reconciliar primero al hombre con Dios, que Dios y el hombre puedan volver a estar en paz. Segundo, que el hombre pueda volver a estar en paz con su prójimo, reconciliar al hombre con sus semejantes. Luego, reconciliar al hombre con su entorno, porque hoy de alguna manera el hombre está peleado con la naturaleza. El hombre es un destructor, si usted me permite la palabra, y necesitamos reconciliarnos con la creación de Dios y finalmente con nosotros mismos. El segundo tema tiene que ver con la naturaleza de Dios. El misterio comprende un segundo tema que tiene que ver la naturaleza, de Cristo. ¿Cuál es la naturaleza de Cristo? Bueno, primero entender, como lo explica Pablo, la preexistencia de Dios, de Cristo. Cristo existía antes de venir al mundo. Ya Él existía. No fue que Jesús nació y apareció necesariamente en Belén por primera vez. No, ya Él existía. Esa figura fue una figura de encarnación. Entonces vemos su preexistencia, lo que denota y clarifica su deidad. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Cuándo? Dice Juan, en el principio. Entonces ya en el principio Dios en Cristo Jesús existía. Eso le convierte a Jesús en Dios. Jesús es Dios y Dios se permite manifestarse a los hombres en la persona de Cristo a través de su encarnación. Ahora, cuando pensamos en la encarnación, Dios hecho hombre, que es lo que significa Emmanuel, que es lo mismo que leer Juan 1:14, y aquel Verbo fue hecho carne, el Verbo que es Dios, que era con Dios y que es Dios. Ahora, en la encarnación vemos tres etapas en la vida de Jesús. Su vida, la cual era una vida que estaba sustentada en la palabra, y su palabra era consecuente con su obra. Entonces, vida, palabra y obra. Eso es parte de un Dios que se encarnó en Cristo Jesús. Estamos hablando del misterio. Esto no había sido conocido, era un secreto para los hombres, y ahora Pablo lo está viendo con claridad. O sea, el misterio fue develado, y ahora Pablo lo puede ver con claridad. Por eso él dice, el cual fue revelado a los apóstoles y profetas por el Espíritu, verso 5 de capítulo 3. Y dentro de la obra de Cristo vemos cosas como, por ejemplo, su vida, que obviamente es lo que estamos definiendo, su muerte, su resurrección, que le da la posibilidad de culminar esa tarea mesiánica, y luego su ascensión y su exaltación. Pero hay un tercer tema. El primero, recuerde, el propósito eterno de Dios, la reconciliación en todo sentido. Segundo, mostrarnos la naturaleza de Cristo, cómo es Cristo, que a su vez es Dios.
Y el tercer tema tiene que ver con Cristo y la iglesia. Primero, la unión de los santos con Cristo. Entonces vamos a ver cómo se repite de una manera o aparece reiterativamente la frase en Cristo. Eso significa relación, pero mejor que relación, unión. Nosotros estamos unidos en Cristo, sobre Cristo o dentro de Cristo. Está la otra frase que es con Cristo, al lado de Cristo, juntamente a la par con Cristo. Y la última frase es Cristo en nosotros, Cristo operando en nosotros, obviamente a través y por el poder del Espíritu Santo. En un segundo plano, vemos la unidad de todos los santos. Primero, la unión de los santos con Cristo. Luego vemos la unión de todos los santos. Eso es más horizontal. Siempre por, en y a través de Cristo. La unión de los santos. Un pensamiento nos dice que teniendo esta magistral revelación de Dios en esta epístola, cualquier división de la iglesia de Cristo es una abierta contradicción a la palabra de Dios. Entonces, la iglesia no puede dividirse bajo ninguna posibilidad. No es válido. Incluso alguien agregó a este pensamiento que la división de la iglesia en denominaciones, que las hay y tenemos muchas, y nosotros mismos representamos una, la división en denominaciones se opone diametralmente a la revelación de Dios de una iglesia única. Esto es fuerte y esto golpea, pero también nos caracteriza. Finalmente, la unión de Cristo con su iglesia. En Efesios capítulo 5, verso 30 y luego el 32, Pablo dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Luego pasamos al otro verso y dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Esto es grande, pero así es el misterio. Es Cristo unido a la iglesia en una figura indivisible. Esto es interesante. Cristo y la iglesia es una sola cosa, como es la cabeza con el cuerpo. No podemos separarlo. Perderíamos el concepto de cuerpo. Un cuerpo sin cabeza es un cuerpo decapitado y no puede vivir. Y una cabeza sin cuerpo sería solamente un trofeo. Pero ahora, como es uno, el cimiento con la casa, como la vid y los pámpanos, o sea, la rama y el tronco, como el marido con su mujer, Cristo, mediante su espíritu está presente en la iglesia, como el espíritu del hombre está en el cuerpo, como el aire está en los pulmones, como la savia está en el árbol o en las ramas, como la sangre en las venas, como el rey en el palacio. Está hablando de esa relación indivisible. Entonces, Cristo y la iglesia son una unidad. Tremendo secreto, tremenda revelación de misterio. ¿Cómo termina Pablo este capítulo? Pablo comenzó orando diciendo, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros, los gentiles. Él comienza con una palabra de oración que va a retomar ahora en los últimos versos, diciendo en el 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre. Es una oración, pero ¿cómo es la oración que Pablo va a hacer? Pablo va a hacer una oración integral y está teniendo en primer plano a los gentiles, que es el problema que viene tratando entre judíos y gentiles, que fue la división que se estaba dando en la iglesia de Éfeso. Pero Pablo va a concluir con una oración integral y una oración poderosa de afectación para esta iglesia. Y mire, primero en la oración Pablo dice en el verso 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que Cristo habite en nosotros, o sea, more, radique, para que Cristo esté presente por medio de la fe. Un tema que había tocado anteriormente en 2.8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe.
Entonces nuestra salvación es por fe. Y por fe es que Cristo puede habitar en mí, en cada uno de nosotros que hemos sido salvos por su gracia. 2, para que seamos arraigados y cimentados en amor. Para Pablo es muy importante que esta iglesia que está teniendo esta serie de problemas y las iglesias que vendrán puedan tener un arraigo y además un fundamento, un cimiento en el amor, que es el amor de Cristo Jesús, que nos ha modelado y nos continuará modelando a través de las páginas de la Biblia. Y que podamos comprender las dimensiones de este amor. Esto es importante porque no es un amor cualquiera, no es un amor romántico, pasajero, no es un amor que se dice hoy y mañana no está. Dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura. Es un amor ancho, pero además la longitud, la profundidad y la altura. Es necesario que nosotros intentemos conocer y nos esforcemos y nos preocupemos y que el Espíritu Santo nos revele cuán grande fue ese amor, que es el amor que caracteriza a Dios, que se dio a conocer en Cristo Jesús. Antes, en el Antiguo Testamento se podía conocer a un Dios sanguinario, a un Dios que muchos no entienden, pero cuando llega el Nuevo Testamento y llega Cristo como ese misterio revelado, ahora podemos entender la dimensión del amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Un mandamiento nuevo doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Entonces el amor de Dios tiene que ser entendido y tiene que ser conocido, porque el amor de Dios ha sido revelado y manifestado en Cristo Jesús. Y finalmente, y ser llenos de toda la plenitud de Cristo. Cuando dice toda la plenitud de Cristo es que podamos tener el carácter de Cristo, la mente de Cristo, los ojos de Cristo, la boca de Cristo, las manos de Cristo. O sea, en pocas palabras, que podamos ser como Cristo. Termina diciendo Pablo esta joya 3:20 y 21, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia de Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Este misterio ha sido revelado. Jesús es la revelación más grande de Dios. Dios se ha dado a conocer a través de la persona de Cristo Jesús. Yo quiero animarle para que usted pueda no solamente dar gracias, sino permitirse, ahora que le conoce, ahora que sabe mucho más de Jesús, de su amor y cómo Dios quiso darse a conocer a usted y a mí, que tengamos entonces la misma actitud de alabanza con la que termina el apóstol Pablo y podamos decir, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos. Amén y amén. Deseo que el Señor le bendiga ricamente. Creo que la hemos pasado bonito y espero que nos veamos en la próxima oportunidad. Que Dios le bendiga ricamente.